Hoy me toca presentar a la doctora Andrea Rodríguez. Yo en realidad lo que quisiera decir de ella es que es una genia, pero no puedo decir eso. Tengo que hacer una micro, nano presentación de su currículum, que es vasto, es enorme, es maravilloso. Ella es una médica especialista en neurología y geriatría. Es fellow en demencias, directora del Consejo de Neurogeriatría de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, diplomada en neurociencias y salud mental. Y cuando la invité, y agradezco profundamente que haya aceptado esta invitación, y ella me habló de cascarrabias y dijo, ¿no son cascarrabias? Bueno, me pareció fabuloso el título, porque en realidad la pregunta que uno se hace siempre, ¿cuál es? ¿Es la edad la que los transforma en cascarrabias? ¿Son cascarrabias? Bueno, dejo tu palabra para todos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí es una alegría poder compartir este espacio y llevar claridad al respecto de estos temas que a mí como persona y como profesional me apasiona. Sobre todo porque implica romper mitos o creencias Sí, que están establecidas en torno al envejecimiento, ¿sí? exacto. Entonces, entender que envejecer no es sinónimo de enfermar, es como el primer mito a desbarrancar y dar por directamente desaparecido de nuestra jerga o de nuestro pensamiento. Entonces, eh, dentro de todos esos mitos que hay o etiquetas, ¿sí? Sí, que hay en cuanto a lo que es el envejecimiento, está esto de que vamos a hacerlo así, mira, etiqueta, viejo o vieja DM, exacto. Y lo viejo que, o sí, vieja quejona, sí, y la otra etiqueta es la edad. Cuando más edad tienen, peor se ponen. Y la última y la peor, creo yo, es esta, la etiqueta de son todos iguales. sí, Bueno, adoré. Adoré la forma en que lo presentás, sos una excelente, eximia comunicadora, me encanta. Y es verdad, todos hay un prejuicio generalizado y yo cuando alguien dice, es un viejo de, yo pregunto, sí, ¿pero por qué es viejo? ¿Cómo era de joven? Esto no exactamente. aparece simplemente con la edad. Así que bueno, te escucho. Bueno, Derribando entonces, mitos. perdón, no te quiero pisar. No, Entonces, no, la realidad es que muchas veces en la consulta no es que viene en mi tipo de consulta en la que yo hago como geriatra o como neuróloga especializada en personas mayores, no vienen simplemente el paciente a decir, por ejemplo, o la persona mayor a decir, no, la verdad que me siento de mal humor, estoy, no, nada que ver. Generalmente los que llegan son los familiares, los convivientes, las esposas, los cuidadores, todas esas personas que están en torno, ¿sí? Que están viviendo y están viendo ese cambio en la conducta o en la forma de ser. Porque les cuento un caso, sin poner nombre, sí, de una hija que vino y me dice, mi mamá es una persona que, o sea, siempre, hace lo mismo de siempre, siempre fue muy cuidadosa con todo, ella fue maestra, llegó a ser directora de un colegio, pero hoy nos dice unas barbaridades, unos exabruptos, e incluso cambió la forma de vestirse, sale en ropa interior al balcón, dice que no le importa nada. Bueno, entonces, claramente estamos viendo, si comparamos el trayecto de vida de esa persona con la actualidad, que hubo un cambio, claro. ¿cierto? Entonces, bueno, esas cosas eh, suelen llegar a la consulta, pero a veces no hay algo tan evidente y son cosas mucho más pequeñitas las que podemos ver en la vida cotidiana y que nos tienen que actuar como disparadores o como decir, bueno, me parece que una cosa, por ejemplo, también frecuente es que todos nos pasa que nos olvidamos de cosas, Sí, obvio. ¿verdad? Vamos a la Yo todo el cocina. tiempo, ¿dónde dejo el teléfono? Bueno.
Es así, a veces en la forma en la que llevamos el estilo de vida que vivimos hace que tengamos estos que se llaman olvidos benignos, que obviamente luego, al cabo de un rato, por alguna razón, esa información se recupera y uno se acuerda dónde dejó el teléfono. O lo que iba a hacer cuando iba a la cocina, vuelve sobre sus pasos y dice, ah, cierto. Pero bueno, hay otros tipos de olvidos que nos llaman la atención en las personas mayores o que no reconocen algo, o que se olvidan prendida una hornalla en la cocina o no ponen llave Sí, en la puerta. Y bueno, lo que ocurre es que muchas veces se naturaliza y dice, bueno, no, lo que pasa que es normal, se normaliza el cascarrabias, se normaliza que la persona mayor se olvide, ¿sí? Se claro, eso que normaliza. vos decís sobre los filtros, que dice, ya no me importa el que dirán, salgo como quiero, esa falta de filtro se naturaliza y bueno, puede ser una red flag, ¿no? Una alerta. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos que aparecen en mi papá, en mi abuelo, en mi abuela, en una persona mayor que conozco, este tipo de, como vos llamás, banderas rojas, porque hay un cambio en el comportamiento, en la memoria, incluso en el estado de ánimo. Alguien que siempre estaba Sí, bárbaro en el sentido de tenía ganas de charlar, salir, de repente entra en un ostracismo, no tiene ganas de nada, está eh, sin voluntad. Y la familia le dice, pero dale, vamos, que nació tu nietita y quiere ir a conocerlo, mirá que, por ejemplo. Y la sí, persona dice, bueno, sí. Y incluso produce eso generalmente enojo y fastidio en las personas que conviven. Pues al final no sé qué le pasa, está todo el día mirando televisión, no duerme todo el día, se está convirtiendo en un viejo o una vieja, o le pegó el viejazo, es otra de claro, las grandes frases, ¿sí? Bueno, sí, todas esas cosas, cuando las normalizamos o las naturalizamos, estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque generalmente detrás de todos estos síntomas, vamos a llamarlos así, sí, están habiendo algo que ir a buscar. Hay alguna situación seguramente que está hablando a través de este síntoma o de este comportamiento o de esta forma de estar. Entonces, si no consultamos, no diagnosticamos y si no diagnosticamos, no damos el tratamiento adecuado que esa persona puede requerir para tener ¿qué cosa? ¿O qué perseguimos con esto? Que sí, tenga una buena calidad de vida, exacto, sí, que tenga, que no, o sea, que no caiga en dependencia, porque a veces esto lleva a otra cosa y a otra cosa y es una cascada de eventos que se va generando. Por ejemplo, si una persona de repente que tiene una vida activa se jubila y se queda sí, sentada todo el día mirando tele o acostada, no sale, no camina, va a ocurrir un fenómeno que se llama sarcopenia, es que el músculo, o sea, naturalmente va a pasar, pero si además claro, no se mueve, cada vez va a tener menos músculo, cada vez va a tener menos fuerza, probablemente tenga mayor tendencia a caerse y exacto, se pueda caer, aparece una fractura y ¿qué hacemos después? Sonamos. Entonces se produce una cascada de eventos desafortunada que se podría haber evitado si nosotros individualizamos eso como de lo que estamos hablando hoy, ¿sí? Y que forman parte de lo que conocemos nosotros, los geriatras, como los grandes síndromes geriátricos, ¿no? Pero claro, bueno, porque yo, la pregunta eh, sería, si sí, con la edad se intensifican los rasgos de personalidad. bueno, eso creo que es una respuesta que puede atender a multidisciplinaria, ¿no? Sería la respuesta. Sí, Eh, Eso también suele y generalmente tiende a decirse. Yo no lo tomaría como algo tan estanco o claro, tan a rajatabla. Es multifactorial las cosas que pueden estar ocurriendo. Entonces, decir que se le subrayan los rasgos, siempre fue loco y ahora está más loco, claro, que esas son las cosas que yo escucho. Por eso
por eso se los cuento. Y porque Total, además absolutamente, sí, porque además las que siempre vienen en general son en su mayoría las mujeres a traer, sean mujeres mamás, sean mujeres hermanas o esposas o cuidadoras, son las que vienen a traer esto, ¿verdad? A la consulta. sí, Doctora, no lo aguanto más, sí, está insoportable, estos son los términos. Entonces, ahí, cuando yo trato de explicarles que hay algo probablemente orgánico, algo del cuerpo, algo del sistema nervioso, del cerebro, que también es un órgano que puede enfermarse. exacto, porque a veces nos olvidamos que el cerebro es un órgano más y nos ocupamos del corazón, de los pulmones. El cerebro, yo siempre digo, entre el cuerpo y la cabeza está el cuello, prestemos atención a lo que está por encima del cuello, porque es el mother de la computadora, está ahí. Entonces, la verdad que me llevo bastantes sorpresas porque uno da por naturalizado también, porque nosotros también tenemos sesgos como profesionales, que las personas tienen toda la información que necesitan en este sentido. Y, y lamentablemente cuando realmente le dan la jerarquía o la importancia que tiene el cerebro es cuando pasa algo muy grave como un accidente cerebrovascular o un traumatismo de cráneo, pero antes no se acuerdan como se acuerdan de la presión arterial. Por ejemplo, Exacto, vienen al consultorio y me dicen, doctora, ¿me va a tomar la presión? Pero nadie me dice, doctora, ¿me va a hacer una evaluación cognitiva a ver cómo están mis facultades mentales superiores, cómo está mi concentración, cómo está la memoria? O tampoco me dicen, doctora, ¿cómo estoy de fuerza muscular? ¿Me la puede medir? Porque eso también se mide. claro. Y entonces, así como se toma la presión, la temperatura, tantas cosas que sí sabemos, estas otras no están tan, Sí, tan identificadas tal vez por la claro, gente. tan contempladas en la importancia que tienen. Y por eso mismo, muchas veces no le damos la atención que requiere el sistema nervioso, el cerebro, que también hay que cuidarlo como cuidamos al corazón, ¿sí? Porque al corazón van todos, sin lugar a duda, al cardiólogo, Sí. ¿sí? Una Nadie vez tiene por ningún año, problema de ir al claro, cardiólogo. Le dicen la palabra neurólogo, psicólogo, psiquiatra y arrancan no, no porque se lo para otro asocia, lado porque claro, tiene una connotación negativa. sí, Ni en la hablar, juventud, digamos, o en la adultez, sin llegar al adulto mayor, se lo eh, asocia con locura. En el adulto totalmente. mayor se lo asocia con demencia, entonces es algo que provoca terror. Exactamente. Otro mito más y otra cosa más que hay que tratar de, obviamente, borrar o transmitir para hacer entender y comprender que, bueno, que no es así, que no toda la persona que consulta por un trastorno de la memoria, una dificultad, una queja cognitiva, como le llamamos, o una tristeza, un cambio en el estado de ánimo, una falta de energía, vamos a llamarlo así, no significa eh, o no tiene esa connotación de manicomio, que bueno, está asociado porque son las palabras que se usan y las Exacto, que se van replicando, ¿es sí. cierto? Así que bueno, A mí sí, me interesa muchísimo tu mirada sobre las personas mayores, sobre los adultos mayores, porque vos les das una importancia enorme a lo que es la vida social, la actividad social, sí, el convivir, el estar con pares, el charlar, el bailar. Vos tenés un Instagram que es Amo mis neuronas, que es maravilloso mirar las cosas que vos posteás, porque es cómo se sigue viviendo con calidad de vida, porque los años siguen pasando, porque todos llegamos a ser adultos mayores, sí, pero tenemos bueno, mucha suerte. si tenemos mucha suerte, y además el tema no es la cantidad de años, es como dijiste vos, la calidad. Exactamente, acá tenemos también un punto muy interesante el que traes porque, por ejemplo, eh,
la vejez, ya no hablamos de vejez, hablamos de vejeces. ¿Por qué? Sí, Porque es el momento del ser humano en donde más heterogeneidad hay. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo una persona que tiene 70 años y otra persona de 70 años, vamos a encontrar muchísimas seguramente diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una tuvo un trayecto de vida muy bien. distinto desde el punto de vista no solo de su salud, sino también de su biografía o de si ha hecho deporte, no hizo deporte. Entonces es súper heterogéneo. Y como es heterogéneo, cada persona envejece de una manera diferente. No Tal- todos envejecemos iguales. La buena noticia es, A ver, creo danos una buena noticia. la buena noticia es que nosotros, al tener este conocimiento de cómo funcionan las cosas, hoy con la tecnología, con todo lo que sabemos, con el lugar de relieve, sí que se está poniendo este tema y que cada vez hay más profesionales entrenados en trabajar sobre personas mayores, y saber qué es lo que realmente pasa en nuestro organismo en esa etapa de la vida, podemos intervenir, ¿sí? Y preparar un plan para optimizar y cambiar esa trayectoria por la que íbamos y que nos va a llevar al acabose o a la decrepitud tan temida, ¿sí? Y Entonces, además, porque sí, yo creo que uno tiene como preparado, cuando vos decís vejece, me parece genial, uno tiene preparado todo lo que pasa con el bebé, el niño, va al jardín, va a la escuela, va al secundario, tal vez va a la universidad, trabaja. Ahora, no hay algo ya preestablecido para alguien que pasa los 70, los 75, los 80, que hoy es y muy común que suceda. y Bueno, bueno, ¿qué hay preparado? justamente por eso, hay un montón de cosas, pero no tienen divulgación. Sí, Exacto. pero al margen de que haya cosas específicas para la edad, también hay cosas que no son específicas para la edad y las podemos hacer. Por ejemplo, también lo conté hace poquito en una nota, una persona, mujer, 70 y pico de años, estaba súper aburrida ya porque ¿qué voy a hacer? Estamos los dos Sí, jubilados, mi marido está todo el día mirando la tele, no le interesa otra cosa, yo estoy en casa, ya hice todo, ya arreglé el jardín, cuidé a la mascota, vi a mis nietos, un embole. Y digo, bueno, vamos a empezar a buscar a ver qué intereses, exacto. ¿sí? ¿Qué cosas te gustan o postergaste o dejaste de hacer? Y bueno, esta persona en particular tuvo y siempre se quedó con ganas de estudiar abogacía. Entonces, finalmente encontramos, después de sacar un montón de prejuicios de qué voy a hacer yo entre todos esos pibitos de la facultad, que van a decir, ¿qué hace esta señora acá? Que aparte no sé usar la computadora y me manejo mal con el celular. Pudimos trabajar sobre todas esas cosas y esta señora se anotó junto con la nieta en la Facultad de Derecho, se recibió de abogada incluso antes que la nieta y Mira, hoy no trabaja de abogada en no, términos específicos ni se puso un estudio, pero como es tan buena, la han convocado a ser ayudante de una cátedra y trabaja para una docente, una titular de cátedra, y entonces está feliz. De hecho, encontró ese propósito, como hay muchos otros, que pueden ser, vaya a saber, infinitos, ¿no? Hay que ir a sí, buscar ahí adentro de uno. Acá hay que ir a buscar, no acá. exacto. Y le cambió absolutamente todo, porque ahora tiene un propósito, una motivación. Eso mismo cambió la dinámica familiar o cómo la Eso, percibían los ese demás. es el punto. ¿Cómo la miran los demás? Ya Y dejó de entonces, ser la vieja que está ahí tirada. Ahora es una señora que ya estudió, claro, y además, claro, cambió su estilo incluso de vestirse, porque sí, bueno, tiene que ir a tribunales o hacer cosas o de ir a dar una clase. Entonces, aprendió a usar la computadora, tiene su computadora, le cambió todo. sí, Entonces, así como para mí ella es un ejemplo claro porque la conozco, porque está ahí, porque existe, sí, no es alguien que me contaron o que vive del otro lado del planeta.
y tenía sus propias limitaciones para realmente hacerlo y lo logró, bueno, creo que cualquiera puede. El tema es enfrentarse a las propias limitaciones o creencias que uno tiene, de que ya está, de que para qué, eh, etcétera. Y, prejuicios que nos vienen de afuera y que nos ponemos, porque también hay como una autocensura. y Yo bueno, voy a pero hacer sí, esto a por esta eso edad, sí, Silvia, es tal cual, porque cuando toda la sociedad está diciendo que eh, los viejos son todos tal cosa, o son todos tal otras, o lo que tienen es demencia senil, o que es normal que te fractures la cadera si sos grande, o que te caigas, o que dejes de ver, o de escuchar, o tantas otras cosas, obviamente que tiene, o sea, la vejez uno la ve como un monstruo que viene por nosotros, es el nuevo cuco que de cuando éramos chicos vuelve a aparecer de otra manera. Entonces, claro, nadie quiere llegar a viejo porque se le va a venir todo eso. Y la realidad, y eso es lo que yo trato de transmitir en mi cuenta, es demostrar otras vejeces, otras claro. realidades. Es Porque, maravilloso porque uno ve que uno se puede mover, que puede hablar, que puede hacer lo mismo que hizo o tal vez mucho de lo que no hizo, porque a veces a lo largo de la vida, por muchas razones, uno no pudo haber hecho cosas, estudiar, trabajar, etcétera. Y tal vez es el momento. ¿y por qué no? El tema es que antes, primero, para empezar, las personas no vivíamos, es la primera vez que esto ocurre en el planeta, por eso se llama revolución plateada, porque nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano vivió tantos años. Claro, Entonces, ya es un hecho, vivimos más. sí, Eso sí, gracias a un montón de intervenciones y cosas que, entre ellas, no sé, las vacunas, el agua potable, muchas intervenciones desde lo que es la sí, salud sí, pública, ¿no? sí, Bueno, vivimos más. Entonces, en las universidades, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, me pongo de pie, donde yo estudié, no teníamos dentro de la currícula de estudio geriatría. Sí claro, teníamos un montón de otras cosas, pero había un desconocimiento. Nadie se ocupaba demasiado de eso, porque no eran muchas las personas que pasaban la barrera de los 70, 80. claro, claro. Hoy, sí, yo tengo pacientes centenarios y no tengo uno, tengo más de uno. Y tengo Yo pongo varios. siempre un ejemplo de mi vecina que tiene 101 años y sale con un carrito de compras y cuando yo le digo, no quiere que yo le dé una mano, me dice, no, me gusta elegir las peras y los tomates a mí. Excelente, porque tiene Genial, autonomía. Tiene claro, autonomía, tiene la capacidad de decidir sobre sí misma, lo que tiene ganas, sus preferencias. Y para eso se trabaja. Y para no caer en dependencia, en tener que, porque no te queda más remedio, pedir o esperar que alguien más lo haga por vos, que es algo a lo que creo que nadie, por lo menos que yo conozca, no, nadie, quiere llegar. Es no, como el otro cuco, ¿no es cierto? Dice, no, sí, antes que verme así, yo ya le sí, dije a mis hijos que no sé, bueno, cosas tremendas dicen, sí, ¿no? sí, Cuando sí, sí. hablamos de ese tema, salen ahí unas cosas muy tremendas en cuanto a decisiones que, bueno, no hay que llegar a ese extremo. Pero además, yo lo que más me interesa es que yo trabajo siempre en el tema de hablar, educar, capacitar, porque creo que prevenir es llegar a tiempo. Y lo que vos estás haciendo desde tu espacio es prevenir, es mostrarnos, educarnos, capacitarnos sobre cómo tenemos que hacer, qué debemos hacer y qué cambios tenemos que realizar como para decir, ok, bueno. Entonces, antes de cerrar, yo escucho tu palabra que para mí es fabulosa, por lo que sabes y sobre todo por lo que das. Bueno, muchísimas gracias. Yo interpreto y mi forma de atención no es algo que diseñé yo, ni se me ocurrió a mí. Existe y se llama medicina basada en la persona, ¿sí? Que es Sí, una forma de abordaje.
hacia la atención. Es una atención centrada en la persona. Entonces, entendiendo que cada persona, cada ser es único e irrepetible y entonces es integral porque no estamos viendo solamente, no sé, nos quedamos solo con el corazón, solo con el cerebro, solo con el riñón, solo con el hígado, ¿sí? Exacto, Ahí estamos hablando del cuerpo, pero somos mucho más que el cuerpo. eh, entonces, tenemos que entender las preferencias de esa persona, cuáles son sus prioridades, a qué cosa adhiere y a qué no, porque de qué sirve, por ejemplo, que yo le diga, bueno, usted, a ver, le voy a hacer esta receta una cada 8 horas. O va a ir a fisioquinesioterapia cada 5 días. Además va a ir a un taller de deshabituación tabáquica porque eso de fumar no va más. Va a empezar a comer esto, va a dejar de comer lo otro y le doy todo ese super pack. La persona sale y no sabe ni por dónde empezar. Es más, ya se le llenó de información la sí, cabeza y dice, yo de esto no voy a hacer nada. Está la exacto, doctora. Bueno, entonces, eso también forma parte de este tipo de forma de atender, que tiene que ver con a ver, ¿por dónde vamos a empezar? ¿O cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo más importante? Yo le doy mi punto de vista y la persona también opina y decide y trabajamos en conjunto para llegar, obviamente, a un acuerdo. Entonces, exacto, eso genera adherencia y probablemente esa persona, si además entiende de qué se trata todo, porque también hay que informar y explicar claramente lo exacto. que está pasando, esa persona probablemente vuelva. Eso es lo que los psicoanalistas llamamos transferencia, la relación entre el médico y el paciente. Yo creo que es algo que vos privilegiás y yo te elijo y te seguiré eligiendo por eso. Yo, la verdad es que antes de cerrar, quiero volver a decir que amo mis neuronas, es tu Instagram, que vale la pena verlo, que nos enseñás un montón, que aprendemos cada día con qué nos vamos a encontrar si tenemos la suerte de llegar a la vejez, porque es algo inevitable, y me parece genial lo que vos haces. Por eso Bueno, quería muchísimas gracias. convocarte. Muchísimas gracias por decirlo y por darme este lugar para seguir comunicando esto, em, porque en cuanto más canales y Sí, posibilidades de llevar esta información y que se multiplique, creo que nos va a ayudar a todos a estar mejor nosotros, mejor a nuestro ambiente, es multiplicador en muchos aspectos. Me tal cual. beneficia a mí como médica porque voy a poder trabajar con personas que saben de qué se tratan las cosas, que no vienen a ciegas, que no esperan que yo les resuelva todo, que también se comprometan, que sean parte Exacto. de la solución, ¿sí? Exacto. Y no Así solo que para los pacientes, sino para cuidar a los que cuidan, porque hay que enseñar totalmente, a los hijos, a fundamental. los familiares, exacto, a cómo tratar. Así que bueno, Bueno, nada, a mí no me queda más que agradecerte. Seguramente vamos a volver a encontrarnos en otra charla como esta, que es súper gratificante, que es enriquecedora por completo. Así que la doctora Andrea Rodríguez, amo mis neuronas, una felicitación absoluta y un eterno agradecimiento por esta charla. muchas gracias. Que tengan